Hola, buenas noches, ¿cómo están? Soy el doctor Alejandro Estrada, soy cirujano plástico certificado y con el fin de mejorar la información que estamos dando a todos los pacientes en nuestras redes sociales, quisimos iniciar con esta nueva dinámica que es realizar podcast con temas que son de importancia para lo que es la cirugía plástica. Vamos a empezar con lo que es la parte preoperatoria, que es la valoración preoperatoria cardiológica. Es muy importante. Ningún paciente se va a realizar una cirugía si no ha sido primero valorado por un cardiólogo. En este caso, el doctor que siempre nos ha apoyado, que es parte de Somos un Equipo, es el doctor Alfonso Tapia Gastelum, que es el que va a formar parte de este primer podcast, primer episodio, ¿no? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Alfonso Tapia Gastelum, soy cardiólogo intervencionista y pues aquí estamos formando parte del equipo de este gran equipo de cirugía plástica a cargo del doctor Alejandro Estrada, a sus órdenes. Pues aquí lo más importante de este primer episodio es que ustedes sepan por qué realmente todos los pacientes necesitan hacerse una valoración preoperatoria. Y lo más importante aquí es que la cirugía sea lo más segura posible y todo empieza desde planear bien la cirugía. Eso es lo más importante. Así es. De hecho, es algo muy importante que mencionas, que siempre lo platicamos, la seguridad de la cirugía. Esa es la importancia ante una cirugía estética. Yo siempre le comento a los pacientes y pacientes, dentro de mi ramo, la especialidad, pues hay que recordar que este tipo de cirugías son cirugías, a final de cuentas, estéticas y algunas hasta cierto punto terapéuticos, o sea, que sirven como un tratamiento para algo, ¿no? Pero siempre la importancia es entrar con un perfil de seguridad muy grande, lo más seguro que se pueda, porque pues se ha visto casos de personas que han tenido problemas, incluso culminar en fallecimientos debido a los protocolos que no se llevan en ciertas partes, ¿no? Y por eso la importancia de seguir un ABC de una cirugía segura. O sea, que normalmente siempre se les comenta a las pacientes o a los pacientes del doctor la importancia de la seguridad de ir a una cirugía. No es nomás ir y me quiero hacer esta cirugía y así entras a quirófano directito, ¿no? Es correcto. Y como dijiste ahorita, es una cirugía que muchas veces pensamos que la buscamos para mejorar algún aspecto físico y pensamos que la parte biológica, la parte de que si tenemos alguna enfermedad, si tenemos algún padecimiento que no nos hemos dado cuenta, no lo pensamos y no estamos buscando mejorar eso, sino simplemente nuestra apariencia. Y es muy importante porque va a repercutir en esta parte emocional que te va a dar una seguridad o sea, para que tú puedas estar contenta, te sientas bien, pero no nomás se trata de eso, se trata de que sea lo más seguro posible. Entonces, no porque no tengamos algún problema de salud va a dejar de ser una cirugía segura. Entonces, todo esto es muy importante en la valoración preoperatoria. Tener una buena planeación es tan importante que si no tenemos la adecuada planeación no nos operamos. Y siempre se los digo, tenemos que tener un buen nivel de hemoglobina, que es bien importante para un procedimiento corporal. Tenemos que tener una valoración por parte del doctor Alfonso, que si no la tenemos o él por alguna razón necesita otro estudio que ya ha pasado, donde él necesita hacerle otro protocolo de estudios, se los hace y hasta que no estemos seguros, el paciente no pasa. Entonces a veces vienen y me quiero operar la siguiente semana. No se trata de eso. Aunque tú pienses que no tengo nada y no va a pasar nada, puede llegar a pasar. Entonces, parte de que la valoración preoperatoria, a lo mejor tengo una planeación para mí personalmente de 4 a 6 semanas, es con eso, ¿no? Tratar de detectar esas cosas de forma oportuna y solo disminuimos riesgos, realmente no los exentamos. Así es, no se exenten. Y la importancia de esto es porque me ha tocado muchos pacientes que, doctor, pero pues yo hice un procedimiento plástico con otro doctor y Frecuentísimo. No me pidió valoración. Es correcto. Y pues digo, ya entra la crítica de cada grupo quirúrgico, pero aquí la finalidad es que ha pasado que, por ejemplo, la finalidad de la valoración es si encuentras algo anormal,
muy probablemente no se contraindique al 100% la cirugía. Son pocas o raras los hallazgos que tú puedes encontrar en una mujer o en un hombre que sea en un procedimiento plástico y que no tengan solución. Por ejemplo, lo que mencionaba el doctor, tener la hemoglobina baja. El tener la hemoglobina baja, someterse a un procedimiento con hemoglobina baja, número uno, hay procedimientos que son pues relativamente, entre comillas, sangrones. Es correcto. Quitas grasa y la grasa lleva sangre. Entonces, si tú metes un paciente con una hemoglobina baja y todavía le bajas más la hemoglobina propia que se tiene permisible los cirujanos en una cirugía, pues el paciente en el posoperatorio puede haber un problema. Los procesos de cicatrización, incluso no nomás pensar en la cirugía, sino también muchas variables que uno como médico ves antes en la valoración y si las corriges, incluso el posoperatorio del paciente puede ser más favorable. Claro que como uno, como especialista, como cardiólogo, pues no nomás te enfocas en las cuestiones o variables que puedan afectar de que este paciente está a mayor riesgo de infectarse, mayor riesgo de sangrado o que haga una cicatrización de este tipo. Por supuesto que esa es la finalidad de como cardiólogo, valorar también ciertas condiciones que el paciente pueda tener un problema cardíaco en la cirugía. No me dejas mentir, hay cirugías en el transoperatorio que ahí en el momento te pueden desarrollar una arritmia, una taquicardia, se les bajan las pulsaciones, se baja la presión, se sube. Entonces la finalidad de la evaluación preoperatoria es ir ya con las recomendaciones que obviamente entre todo el equipo quirúrgico estamos coordinados por si llega a presentarse algo así. Entonces es muy importante, nos ha tocado casos en mujeres que son completamente sanas y al realizar el electrocardiograma, que el electrocardiograma es la herramienta básica de un cardiólogo, y encuentras hallazgos electrocardiográficos que se tiene que dar tratamiento. Y ojo, repito, el encontrar algo en la valoración preoperatoria no es sinónimo de que la cirugía se contraindique 100%. A eso se le llama contraindicación absoluta. Son raras. Casi siempre el paciente, si se le llega a encontrar algo, se trabaja en eso y pues a lo mejor se pospone a mayor tiempo la cirugía, se le corrige su problema de la sangre, de la tiroides, si tiene una taquicardia das tratamiento, la abordas, y todo paciente se puede operar mientras, aunque tenga una condición cardíaca o no cardíaca, pero que esté lo mayor estable posible, ¿no? Es muy cierto, ¿no? O sea, todos los pacientes que se les detecta una enfermedad o que ya tienen una enfermedad previa, idealmente no crónico-degenerativa, sino si es que la tienen, pues ya vamos a ver cuáles son las alternativas. Pero bueno, en caso de que tengamos alguna condición, como lo dice el doctor Tapia, se le va a dar el tratamiento para estabilizar al paciente en ese padecimiento y pueda ser sometido a un procedimiento quirúrgico. Si no lo habíamos detectado antes y por alguna razón hay una respuesta que no esperábamos, que pueda haber una complicación transoperatoria, y no necesariamente mortal, pero por ejemplo una paciente que hubiera tenido una presión elevada desde antes, que no hubiera sido detectada y a lo mejor la presión se subió más durante la cirugía y hubo más sangrado. Esos son ese tipo de condiciones que tener una adecuada valoración preoperatoria nos va a ayudar a tener un adecuado transoperatorio, o por lo menos lo más seguro posible, que no nomás involucra la valoración preoperatoria, sino otras cosas durante el transoperatorio. Pero como bien dijo el doctor Tapia, a veces esta planeación preoperatoria que nos va a ayudar a tener un adecuado transoperatorio nos va a ayudar todavía en la recuperación en el posoperatorio, y eso es bien importante, tener un margen de hemoglobina que nos permita de hacer una buena lipoescultura, que podamos quitar un buen margen de grasa sin descompensar al paciente, sin necesitar que transfundir, también nos va a ayudar que en el posoperatorio tengas una recuperación mejor. A diferencia de una paciente que baje la hemoglobina demasiado, entonces, ¿qué vamos a hacer? Si tenemos un margen muy corto de hemoglobina y te paso a quirófano y hacemos una lipo y hacemos la lipo como lo que queremos, quitar todo lo que se pueda, y con un margen muy bajo, pues obviamente el paciente o se va a transfundir o va a estar con síntomas de anemia severa y el paciente no va a tolerar ni poderse levantar de su casa. Y es bien importante, es muy, muy importante que el paciente después de la cirugía pueda caminar
sin ningún problema, que ande caminando. O sea, eso le llamamos nosotros deambulación temprana. Y es uno de los principales maniobras que hacemos nosotros para prevenir una trombosis, que es un punto bien importante. Entonces, una buena planeación nos va a ayudar a que tengas una buena recuperación postoperatoria y que todavía hagamos cosas para prevenir todavía complicaciones que pueden presentarse en el postoperatorio. O sea, esto así de importante es la planeación preoperatoria y en este caso la evaluación preoperatoria que influye en todas estas etapas de lo que es la cirugía plástica, ¿no? Y en cualquier otra cirugía. Sí, y como mencionas, algo muy importante que recalcar y que me toca a mí como cardiólogo de hacer las valoraciones preparatorias es el tiempo en el que se realiza. Normalmente el doctor, el cirujano plástico, indica cierto tiempo previo a la cirugía con la finalidad de eso. O sea, yo hallo un problema y si ese problema tiene solución, pues lo corregimos. Pero si la paciente tiene la cirugía mañana, como ha pasado que... no sé, X paciente, ¿cuándo es tu cirugía? Ah, mañana. Y, oye, pero saliste con un problema en el laboratorio, se puede hacer la cirugía, pero olvídate que sea mañana. Claro. Tenemos que esperar Exacto. tanto tiempo, etcétera. Entonces, eso es muy importante mencionar a los pacientes y a las pacientes que se hagan una cirugía, siempre seguir la recomendación del médico tratante, en este caso el doctor Estrada, que hacerlas con tiempo las valoraciones, con la finalidad de uno como servidor poder ajustar o dar algún tratamiento en caso de que lo ocupe. Otro punto muy importante de la valoración preoperatoria y que me preguntan mucho es la edad. Claro, hay un grupo de, no sé, la mayoría de tus pacientes a lo mejor tienen cierto rango de edad, mujer joven, pero ya nos ha tocado que pacientes, mujeres de la cuarta década, quinta, incluso sexta década de vida que tienen enfermedades crónico-degenerativas. ¿Qué es una enfermedad crónico-degenerativa? Hipertensión, diabetes, colesterol, triglicéridos altos, ácido úrico, incluso con problemas cardíacos. Y cuando acuden con pues, el experto, en este caso en el corazón, si un paciente, el tener o ser hipertenso, diabético, tener problemas cardíacos, arritmias o alguna otra condición que sea tratable y se pueda mantener estable la enfermedad, no es una contraindicación para que el paciente sea sometido a una cirugía. Muchas veces también la recomendación del cirujano es qué tipo de cirugía. O sea, hay de cirugías a cirugías, ¿no? No es lo mismo una paciente de 70 años que es hipertensa diabética, que tiene enfermedad en las arterias de su corazón, y a lo mejor la cirugía pues es una cirugía de párpados, ¿no? O pues dices, ahí ya valoras el riesgo-beneficio de la cirugía a que esa misma paciente quiera una liposcultura 360, una cirugía ya más grande que pues sí, el riesgo por supuesto que incrementa, a pesar de entrar con todos los checkpoints de seguridad. Así es, de hecho eso que dices es algo que es parte de nuestra práctica. Siempre, aquí no son recetas de cocina y no es como, es muy común que una paciente diga, oye, pero si mi amiga, en las mismas condiciones sí lo operaron o le pusieron los implantes así y estos implantes, pues yo quiero algo así. O sea, ni un solo paciente es igual a otro paciente. Somos totalmente independientes y diferentes y siempre como en cualquier cirugía va a haber un factor paciente, un factor médico, un factor infraestructura, ya digamos el hospital en el que estamos, las condiciones del quirófano, etc. Entonces el factor paciente es el que tratamos de prevenir que haya algo en o que haya alguna condición que simplemente sea una condición que podamos mejorar, como una baja de hemoglobina, como un colesterol elevado, pero también va a haber enfermedades que pudiéramos operar al paciente si el paciente está adecuadamente tratado y controlada esa enfermedad. Pero en esa parte que, como bien dice el doctor, la edad, las enfermedades, las condiciones y el tipo de cirugía, entonces ahí es donde vamos a nosotros tomar bien en cuenta todos estos factores para determinar se puede hacer la cirugía y qué tipo de cirugía sí vamos a poder realizar. Porque no vamos a poderle realizar a una paciente que tenga 60 años, que tenga diabetes, que tenga hipertensión, aunque estén controladas, un procedimiento que va a durar 7, 8 horas en tiempo quirúrgico. Es demasiado tiempo quirúrgico para una persona de esta edad y más que aunque tenga crónico-degenerativos controlados. Entonces, algo bien importante es eso. O sea, la edad siempre va a ser como el primer paso para determinar
¿hasta dónde podemos llegar a una cirugía? O sea, ¿qué tanto podemos hacer? Como dijo ahorita el doctor Tapia, bueno, una cirugía de párpados, mientras todo esté perfecto, pues es una cirugía que es relativamente corta, con una anestesia local y una sedación leve, pues bueno, son condiciones que nos van a permitir realizarla con la mayor seguridad posible, pero no es lo mismo que la paciente se quisiera hacer una cirugía, abdominoplastia, lipoescultura, transferencia o hasta el busto, pues obviamente no, ¿no? Entonces, en eso la edad ya va a ser el primer punto donde vamos a decir, no va a haber cirugías combinadas, ¿no? Solamente un procedimiento que no supere tanto tiempo, ¿no? Entonces, aquí no son recetas de cocina, lo vamos a tratar de que la cirugía sea lo más segura. Y eso es lo más importante y de eso se trata este podcast. Que la valoración preoperatoria es nuestro primer paso para hacer una cirugía segura. ¿Y cómo nos apoyamos? Con el doctor Tapia, que es el que nos ayuda. Él es el experto, no yo. Él es el experto en hacer esas valoraciones preoperatorias, ¿no? Yo hago lo que me corresponde, el doctor hace lo que le corresponde y somos varios engranes en esto para tratar de disminuir los riesgos. Como él, como el anestesiólogo, como otro cirujano, como que estamos en un hospital que sea certificado, que cuente con lo necesario para responder en caso de que haya un evento transoperatorio, ¿no? Sí, y otro punto, por ejemplo, importante que mencionar, digo, no sé, ese porcentaje a lo mejor tú lo sabes más exacto, no sé, un número, X porcentaje de pacientes que es a lo mejor su primer cirugía, o ya tienen cirugías, pero es una cirugía que el paciente no está complicado. ¿Cuántos pacientes llegan con complicaciones de otro procedimiento de cirugía plástica, de otro médico? Y claro que los riesgos de esos pacientes que vienen ya no por una cirugía, vienen por una cirugía estética, pero más que nada a lo mejor correctiva del problema que traen, que el implante tuvo rechazo, que se le infectó, que no sé. Y esos pacientes, dependiendo los grados que ciertos médicos a todos los puede pasar, sí los riesgos que conllevan realizar una cirugía de ese tipo son diferentes. Hay mayores riesgos, se incrementan dependiendo del tipo de procedimiento, en donde uno como médico, más cardiólogo, pues le expones al paciente, ¿no? Mira, es una cirugía en donde pues se presentó alguna complicación, etcétera, o se soltó un nudo ahí, se te infectó el sudor, la posición, etcétera. Y eso pues conlleva un poco mayor riesgo de que pues la cirugía no es, digamos, 100% estética, sino más que nada para corregir el problema. Proceso reconstructivo. Que ha pasado, ¿no? Y también eso es muy importante, o sea, ver los pacientes que van para cirugías de reconstrucción y pues la más común, pues las plásticas, que siempre un riesgo lo va a haber. Y como mencionó el doctor, el ser valorado por un cardiólogo y el dar tratamiento en caso de que el paciente lo amerite, eso no anula el riesgo de una complicación. Nunca va a ser 0% que no se vaya a complicar un paciente, porque yo puedo o ser la paciente perfecta, la mujer perfecta, hace deporte, tiene cuadritos, come lechuga todos los días, quelites y existe el factor paciente que pueda haber reacción cruzada a la anestesia, a los antibióticos, a un mundo de cosas en el trans y en el posquirúrgico. Y eso es muy importante que lo sepa el paciente, porque cuando ya les hablas con la verdad, pues ya les explicas de que pues la idea es que sea lo más seguro posible, que afortunadamente pues prácticamente todos los procedimientos o la mayoría de los procedimientos tienen riesgos. Así es. Y dices algo bien importante y se los digo siempre en la consulta, o sea, no hay cirugía sin riesgos. La única manera de no someterse a un riesgo quirúrgico es no operarse. No operarse. Así es. Entonces, si estamos buscando realizarnos un procedimiento, el cual si no nos lo realizamos, no va a pasar nada con una extremidad, con algún órgano, con nuestra vida, o sea, como una cirugía de urgencia. Si no la realizamos, pues no va a pasar nada. Sí. Entonces, si la queremos realizar, tenemos que entrar en las mejores condiciones, ¿no? Y algo muy importante que hay que decirlo, yo creo, ¿cuántos pacientes no hemos rechazado o se han rechazado pacientes que dices, híjole, pues el riesgo... Y pues a lo mejor ellas vienen con una mentalidad de que, pues, X doctor me opera mañana. Claro, o sea, pues, totalmente de acuerdo. Adelante, ¿no? O sea, ya no entras en la decisión del paciente. Pero sí nos ha tocado casos pacientes que por X o Y hemos tenido que diferir la cirugía, que en este caso yo le digo al doctor y pues, oye, ¿sabes qué? Mira, se encontró esto y esto, bla, 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 y pues por cuestiones de tiempo a lo mejor no la suspendes 100%. La diferís. La difieres, y pues el paciente se desespera y se va con otro médico y pues
pues es respetable, Sí, ¿no? claro, O sea, es claro. respetable, pero siempre el paso número uno es la seguridad. Y fíjate que, por ejemplo, nosotros tratamos de tener un filtro importante ahorita antes de la consulta. O sea, ya desde que la paciente solicita una consulta apenas para conocernos, para ya llevar a cabo, oye, yo me quisiera hacer este procedimiento, revisar los antecedentes de la paciente, su valoración de primera vez. Para llegar a una valoración de primera vez, siempre les pedimos peso y altura. Obviamente pues no les pedimos una foto, ¿verdad? De la báscula, ¿no? Pero que nos lo pase, ¿no? Y todo paciente que tenga un índice de masa corporal mayor a 28, o sea, les decimos que, pues con la pena, que primero hay que bajar para tener una valoración de primera vez. Y esto es porque es bien difícil tomar una decisión de pérdida de peso para un paciente y decir, voy a bajar de peso, voy a hacer dieta, voy a hacer ejercicio. Y esto no es perdón, ¿eh? No es un capricho el que el paciente tenga que estar en un índice de masa corporal menor de 28 y que si no lo tienes desde antes para poderte operar tengas que llegar a esto. El que puedas llegar a ese peso involucra cambios en tus hábitos de actividad física, en tus hábitos alimenticios. Esto va a crear un cambio en ti como paciente para que cuando tú te puedas someter, que te puedas someter a la cirugía en el menor riesgo posible, porque a mayor grado, ya sea sobrepeso grado 2 o cualquier grado de obesidad, mayor riesgo de infección, mayor riesgo de trombosis, aumentan todos los riesgos y es por eso que es tan importante esto. Pero aparte te va a cambiar un chip para que después de la cirugía vayas a seguir cuidando y potenciando el resultado de tu procedimiento. Entonces, tan importante es la parte preoperatoria que tiene una influencia tan importante en tu recuperación posoperatoria, ¿no? La cuestión preoperatoria es muy importante siempre, los pacientes, siempre llevar todos los resultados, lo mínimo necesario, porque también ha pasado, doctor, ¿por qué es necesario tanto estudio? O sea, lo básico en una valoración preparatoria, no nomás cirugía plástica, incluso nosotros para cirugías de corazón, para cateterismos cardíacos, para cirugías urológicas, ortopédicas, ginecológicas, la valoración preoperatoria cardiovascular son 4 puntos fundamentales. Número 1, pues obviamente la revisión personal física del médico cardiólogo con el paciente. Las valoraciones preoperatorias por videollamadas, no. O sea, se tiene que revisar físicamente, escuchar el corazón del paciente, los pulmones. Número 2, un electrocardiograma, que normalmente el electrocardiograma es un estudio que se puede realizar en muchas partes, pero pues casi siempre en el consultorio ahí se toma con un aparato, que es un estudio muy sencillo, no es molesto, dura 5 minutos y nos da mucha información sobre la condición cardíaca. Número 3, los análisis de sangre preoperatorios. O sea, todo paciente que va a una cirugía se piden ciertos análisis que son, digamos, hasta cierto punto universales. No andas pidiendo la molécula genética de no sé qué, no. O sea, mandas pedir un análisis preoperatorio donde se valoran, pues obviamente, las principales complicaciones que puede presentar el paciente, que es una biometría hemática, electrolitos séricos, química sanguínea y los tiempos de coagulación. Ya si el paciente tiene alguna condición cardíaca, hepática, renal, pulmonar, pues ya expandes esa batería de estudios y pues se los mandas pedir al paciente, ¿no? Con la finalidad de que sea una cirugía lo más segura posible. Y por último, y no menos despreciable, una radiografía de tórax. Hay que recordar que la radiografía de tórax más que nada nos ayuda a enfocarnos al problema cardíaco, pero hay mucho paciente que más ahorita con la cuestión de la pandemia tienen problemas pulmonares ocultos, que tú ves un pulmón y la mayoría de las cirugías plásticas ameritan, digamos, un tubo que se va hacia los pulmones y que lo pone el anestesiólogo, y podemos evitar complicaciones respiratorias más si sabemos cómo están esos pulmones con una vil radiografía de tórax. En base a eso, uno como médico estipulas un riesgo, usas unos cálculos ahí y le dices al paciente, en base a la radiografía, el electrocardiograma, los análisis preoperatorios y la revisión clínica física del paciente, tenemos este riesgo de presentar una complicación cardíaca en la cirugía.
Hay que recordar que ese riesgo que uno como médico cardiólogo estima es el riesgo del paciente. Aquí no tiene nada que ver los riesgos de la mano del cirujano, de la reacción de la anestesia. Es el riesgo propio del paciente de sus laboratorios, su electro, su radiografía y la revisión, de que presente una complicación cardíaca. Ahorita que comentas de lo básico para una evaluación preparatoria, ¿no? Estos 4 puntos que tú requieres para hacer una evaluación preparatoria, y ese tercer punto de los exámenes preparatorios, siempre digo, son exámenes preparatorios básicos, ¿no? Sí. Son estas que ya, de hecho, si tú lo ves en la valoración que yo les entrego, pues vienen ya escritos ahí que son exámenes preparatorios básicos. Pero ahí va a haber ciertos pacientes que les vamos a pedir otros exámenes, pero ya son por condiciones específicas del paciente. Por como bien dijo el doctor, esta valoración es específicamente del riesgo que tiene el paciente, ¿no? Entonces, esas condiciones del paciente es lo que tratamos de ver que estén las condiciones para operarse, y si hubiera algo, pues poderlo mejorar, poderlo normalizar, digamos, ¿no? Entonces, hay pacientes que a lo mejor tienen un hipotiroidismo. Entonces, obviamente, esos pacientes, aunque no, es que yo ya tengo mi tratamiento, de todas maneras repetimos un perfil tiroideo y vemos cómo están los niveles de sus hormonas tiroideas para tratar de que, en caso de que requiera un ajuste de dosis o algo, pues que nos diga también en su efecto el especialista necesario, que es el endocrinólogo. Pacientes que son de cirugías bariátricas, pues les vamos a pedir un perfil nutricional, porque es bien importante que tenga un adecuado nivel de proteínas, que tenga un adecuado nivel de colesterol, de hierro, y eso con el fin de tener una adecuada recuperación posoperatoria, que puedas llevar a cabo tu proceso cicatrizal, no tener dehiscencias, que es una abertura de heridas, o disminuir los riesgos, porque todo paciente, aunque esté en las mejores condiciones, tiene el riesgo de que pueda pasar. Como bien les estamos diciendo, todo esto es con el fin de disminuir riesgos, no podemos llevarlo a cero, ¿no? Así es correcto. Y sí, aquí la importancia de todo esto, pues la finalidad de informar a los pacientes, porque sí he tocado un gran volumen de pacientes que así como que, ¿por qué estoy con el cardiólogo, no? Y pues digo, o sea, y es importante que sepan eso, que ojalá que con este podcast podemos llegar a todo el público, que vean que no es la indicación del cardiólogo porque se sospecha que tiene una enfermedad cardíaca no, o sea, simple y sencillamente, como bien lo sabes, en quirófano, yo creo que la peor complicación que te puede pasar, pues es algo cardíaco, ¿no? O sea, que estés operando y que estés ahí trabajando tu zona quirúrgica, sea un cirujano plástico o cualquier otra especialidad, y una de las complicaciones más temidas son las complicaciones cardíacas, que pues desafortunadamente pasan, ¿no? Y pueden pasar que ahí en el momento el corazón empiece a fallar por medio de diversos mecanismos, ya sea por una taquicardia, infartos, coágulos, etc. Y esa es la finalidad de todo esto. Y ningún paciente está exento de presentar una complicación cardíaca. ¿Qué más si la podemos prevenir? O en caso de presentarse, tener todos los recursos necesarios para tratarlos. Que también eso aquí es muy importante. Hospitales certificados que en caso de presentar una complicación cardíaca, inmediatamente poder solventar el problema. Así es. Eso que dices sí es bien importante, y me voy a regresar un poquito diciendo el que el doctor Tapia sea quien se encarga de verlas en la evaluación preoperatoria no es nada más porque somos amigos y quiero que las pacientes las vean. No. Es porque, como bien les dijimos ahorita, somos un equipo. Este equipo está formado por varios engranes. Entonces, él hace la evaluación preparatoria, pero en el momento que si se llegara a requerir, que la verdad es que no ha habido una complicación en la cual requiramos, pues, si acaso, taquicardias, ¿no? Que igual se resuelven y no pasa absolutamente nada, pero es parte de el doctor ya las conoce, ya sabe de qué se trata, porque de repente, soy de Nogales, doctor, quiero que me vea un cardiólogo acá. Y, oye, lo que pasa es que el cardiólogo, en caso de que lo necesitemos, de allá no va a venir aquí a apoyarnos, ¿no? Entonces, es importante que sepan que ese es el motivo por el cual nos apoyamos con el doctor Tapia. Porque en cualquier caso que hubiera, estamos los médicos en su especialidad certificados en un hospital certificado. O sea, el paciente en las mejores condiciones, los médicos, todos, que es el recurso humano en especialistas, tenerlo a la mano, porque si se requiere el cardiólogo, si requiere un intensivista, que no lo queremos, pero hay que tenerlo a la mano, ¿no? No hay que, el tiempo en esos momentos, pues obviamente va a ser importantísimo. Entonces,
lo más que se pueda, de tener todo lo que es necesario a la mano para poder resolverlo en la manera más pronta posible, sin alguna repercusión o de la mejor manera, porque no sabemos, ¿no? Hay complicaciones que a lo mejor pudieran pasar que no alcanzamos a tener, pero esas son complicaciones que no se ven y no queremos verlas, y parte de eso es tener esta valoración preoperatoria, tener el estar capacitados nosotros para brindarles lo mejor y estar en el hospital que aquí en Hermosillo pues, nos pueda brindar lo mejor posible en infraestructura, ya sea los quirófanos, ya sea áreas de terapia intensiva, áreas de choque, todo eso es bien importante, y no es que tratemos de asustarlas platicando de esto, sino que sepan todo lo que involucra una cirugía plástica y cómo nosotros estamos tratando de ver, porque nos corresponde como médicos obviamente saberlo y pasárselos a ustedes, que todo eso se cuide, y es por eso que tratamos de que nuestro protocolo de manejo sea de esta manera, pues. Así es, y más vale prevenir que lamentar. Así es es. Algo muy claro en la medicina, y recordar que siempre una complicación, eso tiene incluso mayor gasto económico, mayor estancia hospitalaria, o sea, es mucho lo que uno ve como médico a futuro en un paciente, ¿no? Ya ves, habíamos comentado que hay pacientes que pues sí les comentamos, o sea, sabe que el riesgo es alto, y nos ha tocado pacientes que pues quieren su cirugía, pero entre el doctor y su servidor, pues oye, hay mucho riesgo de presentar un problema cardíaco, que el paciente se te ponga mal ahí en quirófano, y se opta por pues no realizarle el procedimiento, ¿no? También la sinceridad, yo creo que por delante es muy importante en un grupo quirúrgico de cirujanos plásticos, porque hay que recordar que son cirugías, la mayoría estéticas, ¿no? O sea, estéticas en donde pues el paciente normalmente no tiene una enfermedad, y pues es la importancia de todo esto, ¿no? Sí, el procedimiento no va dirigido a curar una enfermedad o un padecimiento urgente, ¿no? Sí, va dirigido a un área que pues no me siento enfermo de eso, pero la quiero mejorar, ¿no? Entonces piensan que no va a pasar nada, pero son cirugías que pueden durar mucho tiempo. Entonces el tiempo quirúrgico es un riesgo, o sea, a mayor tiempo quirúrgico el riesgo pues puede ir aumentando. Entonces un tema muy, muy importante que siempre el doctor nos lo hace de sugerencias es, bueno, estratificamos al paciente para ver quién tiene riesgo de trombosis, ¿no? Entonces, ¿a cuáles pacientes solamente le damos como, pues ponerle medias, iniciar como les decía, la deambulación temprana, que es empezar a caminar al día siguiente de la cirugía y no parar de caminar, ¿no? ¿A qué pacientes les vamos a dar un anticoagulante? Entonces, ya en nuestra práctica, pacientes en los cuales son cirugías que van a estar ya más allá de determinadas horas, pues ya es un riesgo importante, entonces las anticoagulamos, porque es bien importante prevenir la trombosis, ¿no? Y eso es bien, bien importante. A veces, aunque tengamos el preventivo que es con medicamento, que es la anticoagulante, pues puede llegar a presentarte. Sin embargo, pues tratamos de disminuir los riesgos. Y como bien les decimos ahorita, y ese es el mensaje que queramos que se queden en este primer podcast. Tratamos de disminuir los riesgos para hacer la cirugía lo más segura posible. Y eso es de lo que se trata esto, ¿no? Disminuir riesgos. Y que en esto que estamos tratando de desarrollarles, ustedes que queden con información para que sepan de qué se trata la cirugía, y que no nomás es como que es una cabinita en la cual me voy a meter ese día y ya me transformo en tal molde. No es así. No. Es No. más complejo que eso. Paso número 1, safety first. Es la correcto. seguridad primero. De eso se trata. Ya de ahí se parte todo. Ese es el pilar más importante de la cirugía, y con ese quisimos empezar este primer episodio de podcast, ¿no? Que se tratara de... Estos episodios de podcast que vamos a estar haciendo son con la finalidad de darles información. Y quisimos empezar con porque es nuestro pilar central en nuestra práctica diaria, que es tratar de que la cirugía sea lo más segura posible. De eso se trató. Por eso quisimos empezar con nuestro buen amigo el doctor Alfonso Tapia. Y vamos a estar haciendo más podcasts para que ustedes tengan la información lo mejor posible, ya sea en nuestras redes sociales, o próximamente abriremos un canal de YouTube también para estarles pasando información. Y
Pues muchísimas gracias. No, aquí estamos para servir y recordar siempre que todo esto es un equipo y pues digo, como comenté el doctor, la seguridad es primero y ese va a ser lo primordial siempre en todas las pacientes que pues estén, se decidan realizar algún procedimiento quirúrgico. Y ojo, algo muy importante y recordarlo, las contraindicaciones absolutas, o sea, ¿qué significa eso? El decirle a una paciente, no te puedes operar definitivamente, son raras. Siempre son contraindicaciones relativas. ¿Qué es una contraindicación relativa? Que a lo mejor en la valoración preoperatoria se encuentra algo, pero se puede corregir y una vez corregido el problema o estabilizado, se puede operar sin ningún problema. Y eso es muy importante que lo sepan. Pues muchas gracias. Gracias. Saludos.